Es muy frecuente que las personas que padecen artritis reumatoidea presenten síntomas extraarticulares, ¿verdad? Recuerden que la artritis reumatoidea es una enfermedad sistémica, es decir, que afecta a diferentes partes del cuerpo por presentación crónica, es decir, nos va a acompañar durante nuestra vida y que frecuentemente tiene manifestaciones más allá de la articulación. Eso quiere decir extraarticular. Una de esas manifestaciones hartas, aburridoras, molestas, es el ojo seco y la boca seca, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes han experimentado esa sensación? Veo que una muy buena parte del auditorio, y esa es una de las manifestaciones más frecuentes extraarticular de la artritis reumatoidea, pero no solamente de la artritis reumatoidea, hay otras enfermedades que también nos pueden dar lo mismo. Por eso vamos a hablar un poco en general de los síntomas secos y de su relación con la artritis reumatoidea en algunos casos. Les decía que esa sintomatología seca, como la medicina nos gusta ponerle nombre a todo tiene un nombre, se llama síndrome de Sjögren. El doctor Sjögren, quien describió la enfermedad, era un médico europeo quien caracterizó esta enfermedad y de allí tomó su nombre esta sintomatología. El síndrome de Sjögren es una enfermedad donde básicamente va a haber un compromiso de las glándulas que producen humedad en el cuerpo. ¿Cuáles son esas glándulas que clínicamente, o sea que yo como paciente voy a ver afectadas? Fundamentalmente las glándulas salivares, las glándulas lagrimales y en la mujer las glándulas que se encargan de la lubricación a nivel genital. Entonces puede haber sequedad también en la vagina. Pero es una enfermedad también que puede ser solita, es decir, puede haber un síndrome de Sjögren asociado a la artritis reumatoidea y lo llamamos un síndrome de Sjögren secundario, y puede haber un síndrome de Sjögren no asociado a la artritis reumatoidea que se llama síndrome de Sjögren primario. Primario cuando no tiene relación con otra enfermedad, secundario cuando es asociado a o secundario a, es decir, no es la enfermedad primordial del paciente. Pero de una u otra manera, sea primario o sea secundario, esa sequedad en la boca y los ojos también puede manifestarse en problemas para tragar, porque puede producir sequedad en la garganta, en la piel, en la nariz, y en casos extremos también puede afectar otros órganos como el pulmón o la parte gastrointestinal. Las lágrimas, esa maravillosa lubricación que tenemos, que usualmente solamente las notamos cuando estamos muy tristes o muy alegres, porque la vida es paradójica, ¿verdad? Usted se muere de la risa y llora, ¿verdad? Y cuando está muy triste también llora. Y esas lagrimitas son las que vamos a tener ausentes en el síndrome de Sjögren. ¿Por qué? Porque las glándulas lagrimales van a ser atacadas por nuestro sistema inmune, del cual hablamos un poquito en la anterior charla, y no van a dejar que esas lagrimitas se produzcan. El síndrome de Sjögren puede afectar a cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier edad, bien sea con enfermedad reumatológica asociada o sin enfermedad reumatológica asociada. Los hombres no tendríamos que sufrir siempre en la vida, ¿no? No todo puede ser sufrimiento para nosotros. Sí, yo sé, así es, ¿qué hacemos? Las mujeres sufren más de síndrome de Sjögren y en general sufren más de enfermedades autoinmunes, lupus, artritis, y parece ser que eso tiene que ver con las hormonas, con los estrógenos. Los estrógenos parece que tienen ahí su liba y tienen su embeleco con el sistema inmunológico y hacen que se alboroten ciertas enfermedades por el efecto que le favorece la acción de ese sistema inmunológico enfermo, los estrógenos. Por eso son más frecuentes las enfermedades autoinmunes en las mujeres. Estas enfermedades autoinmunes y el síndrome de Sjögren en particular es bastante raro en niños. Es poco frecuente el síndrome de Sjögren en niños y usualmente se presenta
después de los 40 años. En esto me refiero al síndrome de Sjögren primario. Cuando el síndrome de Sjögren está asociado a la enfermedad autoinmune como la artritis reumatoidea, esto va a variar porque va a depender de qué tanta evolución tenga la enfermedad y a qué edad haya empezado la enfermedad. ¿De acuerdo? De otra parte, las enfermedades autoinmunes, todas en general, son más bien raras, no son infrecuentes, pero son más bien raras en edades avanzadas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es un error de los pacientes. Ustedes no, porque ustedes ya lo saben, pero son, ¿y cómo así que le dio artritis si es tan joven? Porque es una enfermedad autoinmune que es más de los jóvenes. Las enfermedades autoinmunes son de las personas más jóvenes, como la artritis, el Sjögren, el lupus, etc. ¿Cuál es la causa del síndrome de Sjögren? No lo sabemos. Como todas las enfermedades autoinmunes, tienen un origen desconocido. Lo que sí sabemos claramente es que es el sistema inmunológico otra vez el responsable del problema. Nos está atacando, y ¿qué ataca? Las glándulas. ¿Qué produce? Inflamación allá donde se producen las lágrimas y la saliva, no permiten que se produzcan y las inflaman. Entonces, ese es el problema del síndrome de Sjögren. Y cuando está asociado a la artritis, usualmente se asocia con la progresión de la enfermedad. Y en la medida en que su artritis está controlada, usualmente los síntomas secos van a mejorar. Usualmente, no siempre. Se sabe que la parte genética es importante. Recuerden que las enfermedades autoinmunes como la artritis no es una enfermedad hereditaria. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Hereditario, lo que quiera o yo no quiera voy a tener de mis papás. Si el doctor Paul, ahorita Dios no lo quiera, llegase a fallecer, pues los hijos del doctor Paul heredarían todos sus bienes, que no nos alcanzaría la mañana para enumerarlos. ¿Sí? Todos esos bienes se los hereda a los hijos, y ellos, quieran o no quieran, se los van a dar porque esa es la ley, es la herencia, ¿verdad? Entonces la herencia es inevitable y eso yo no lo puedo cambiar. Las enfermedades autoinmunes como el Sjögren parecen que tienen algo de genética asociada, mas no es determinante. Estas enfermedades tienen cierta predisposición familiar. Entonces va el ejemplo. ¿Qué es la de predisposición familiar? Mi papá y mi mamá fueron muy trabajadores toda la vida. Mis hermanos mayores fueron y han sido muy trabajadores. A mí que me toca ser muy trabajador, porque es el ejemplo que veo, ¿verdad? Porque es el entorno, hay una predisposición. En el caso del doctor Paul, sus hijos van a ser igual de juiciosos a él porque tuvieron ese ejemplo, de pronto, ¿verdad? Tienen esa predisposición. Por eso las enfermedades autoinmunes son un poco más frecuentes en la familia. Si alguien las tiene, alguien de pronto las tiene, de pronto otro miembro de la familia las tiene, pero no todos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Es probable que algunos virus o bacterias hagan que una predisposición genética que tenemos y alguna suma de factores ambientales pueda producir la enfermedad, pero para ser 100% sinceros, no sabemos qué es lo que la produce. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas de ese síndrome de Sjögren, bien sea primario o secundario? Resequean los ojos, resequean la boca. Es la principal causa de consulta. Eso es lo que le llega al reumatólogo. Doctor, me remitió al oftalmólogo porque tengo los ojos secos, no me aguanto, parece que tuviera arena todo el día. Doctor, la boca es como un papel, no me puedo comer una galleta. ¿Sí? Nosotros les indagamos porque puede haber afectación de otras partes, como lo mencioné, como la piel, las articulaciones, porque puede haber artritis asociada al síndrome de Sjögren, pulmones, riñones, etc. Pero como pacientes, a ustedes lo que les va a llamar la atención y obligar a consultar es la resequedad en ojos y boca. Los síntomas adicionales pueden ser piel reseca,
salpullido en las clases altas, carranchín en las clases bajas. Se asocia frecuentemente con problemas de tiroides, es decir, hay frecuentemente hipotiroidismo, y es un hipotiroidismo que se causa también por el sistema inmunológico. Puede haber dolor muscular y articular, como les mencioné que puede haber resequedad vaginal, puede haber síntomas de cansancio, adormecimiento en brazos y piernas, y esto es muy importante, el síndrome de Sjögren como tal puede hacer que uno se sienta muy cansado. A veces todos nos sentimos como con el Sjögren, ¿cierto? Cansados, pero seguramente no tenemos ninguna enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del síndrome de Sjögren? Esto es muy importante, los antecedentes médicos. ¿Por qué razón? Porque muchas enfermedades pueden hacer también que se produzcan síntomas secos. Una de ellas, el hipotiroidismo. Otra de ellas, o mejor, otra causa de síndrome seco no autoinmune, o sea que no tiene nada que ver con reumatología, los antidepresivos que toman los pacientes con síndromes depresivos o trastornos de ansiedad pueden favorecer resequedad en la boca y en los ojos. Por eso siempre les indagamos sobre eso. Algunos exámenes de los ojos y la boca, como uno que se llama el test de Schirmer, es un examen donde el oftalmólogo va a colocar unos papelitos en cada ojo. En esos papelitos él va a esperar unos minutos y después va a tomar la medida. Y de acuerdo a qué tantas lágrimas se hayan ido por ese papelito, que es un papelito especial, vamos a ver si la producción de lágrimas es normal o no. Y es un examen muy sencillo, no vale mayor cosa, no se necesita ser un genio para hacerlo y es muy útil para el diagnóstico. Hacemos también análisis o exámenes de sangre, buscamos esas cosas raras, anticuerpos que les encanta buscar a los reumatólogos, ¿verdad? Exámenes de orina, mira, ahí está el examen de tórax y radiografía de tórax. La radiografía de tórax porque en pacientes mayores, en quienes me aparezcan síntomas de sequedad y características que me sugieran que hay un síndrome de Sjögren, debo investigar otras causas de enfermedad que pueden ocasionar eso. Por eso las radiografías de tórax son muy importantes para nosotros. Ese es el examen del test de Schirmer. 2 papelitos, que son estos. Se puede hacer con anestesia o sin anestesia tópica, ¿sí? O sea, una gotica de anestésico, le colocan los papelitos, ¿sí? Se esperan 5 minutos y se toma la medida. Si está por encima de 15 milímetros sin anestesia es normal. Si está por encima de 10 con anestesia normal. Si está entre 5 y 10 es no conclusivo, pero menor de 5 milímetros que se haya desplazado las lágrimas, definitivamente es un examen anormal o positivo para síndrome de Sjögren o se quedan los ojos. ¿De acuerdo? El tratamiento del síndrome de Sjögren. Si es un síndrome de Sjögren asociado a la artritis, va de la mano con el tratamiento de la artritis, ¿de acuerdo? O sea, el metotrexate, la cloroquina, el Enbrel, lo que ustedes quieran. El biológico que estén usando, todo eso va a ayudarles a mejorar el síndrome seco asociado a la artritis, ¿de acuerdo? Pero si es un síndrome seco no asociado a la artritis, que ya dijimos que se llama primario, usamos medicamentos que nos ayuden a mejorar los síntomas. Entonces, si el síntoma es el dolor muscular o articular, pues analgésicos o antiinflamatorios. Medicamentos que ayudan a producir más saliva, en nuestro medio realmente no hay mayor disponibilidad de ellos. Muchos de ustedes de pronto han tomado pilocarpina o Salagen, se sirve para que se produzca más saliva o más lágrimas. Los esteroides en dosis bajas también nos ayudan un poco. Y en general, si la enfermedad está muy persistente, usamos medicamentos que también ayudan a frenar el sistema inmunológico, que son básicamente los que utilizamos también en la artritis. Pueden incluirse también lágrimas artificiales, ungüentos para los ojos, a veces hacen oclusiones del conducto lacrimal. Hagan de cuenta que es el sifón del ojo, si usted lo tapa, las poquitas lágrimas no se le van por ahí, por eso es que funciona. Para la sequedad de la boca, básicamente son cosas locales, existen unos sustitutos artificiales de la saliva, se aplican a necesidad las veces que sea necesario. Tomar abundantes líquidos. El síndrome de Sjögren es como un guayabo, pero sin trago, ¿sí? Usted al otro día está con sed, siente la boca seca, pastosa, hay que estar tomando abundante líquido. El uso de chicles sin azúcar
sin azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar hace que se colonicen las bacterias más fácil en la boca. Y en el síndrome de Sjögren tenemos poquita saliva. Y la saliva tiene un papel muy importante para destruir bacterias, para prevenir también la caries. Desafortunadamente, los pacientes con síndrome de Sjögren pueden hacer más infecciones dentales y de la parte de las encías porque las bacterias van a crecer más fácilmente. Usar cualquier cosa para lubricar los labios, vuelve y juega. Si es un tipo muy elegante, usa chopstick. De lo contrario, manteca cacao, ¿sí? O en su efecto, vaselina. Lo importante es que estén lubricados porque hay que protegerlos de la luz ultravioleta, ¿de acuerdo? Y además que la sensación de sequedad en los labios es supremamente incómoda. Y las personas, es muy importante, las personas con resequedad en la boca siempre, y es un consejo, deben mantener una adecuada higiene oral para evitar las complicaciones inherentes a esa falta. En resumen, el síndrome seco asociado a la artritis reumatoidea es muy frecuente, es un síntoma muy frecuente. Usualmente va a mejorar la sintomatología de la mano con qué tanto vamos mejorando la artritis reumatoidea. En ocasiones muy puntuales ese síndrome seco nada tiene que ver con la artritis reumatoidea e inclusive puede producir un tipo de artritis que es una artritis del síndrome de Sjögren, que se parece mucho a la artritis reumatoidea a decir verdad, y el tratamiento en esencia es el mismo. Cambia es las cosas que su reumatólogo va a ir vigilando en el tiempo, ¿de acuerdo? Que es lo que yo le digo a veces a los pacientes. El diagnóstico no solamente nos interesa por el tratamiento, sino por el pronóstico. Entonces, eso es lo importante en reumatología, de a veces diferenciar si esos síndromes es Sjögren primario o secundario, el pronóstico, ¿de acuerdo? Porque yo voy a estar pendiente de ciertas complicaciones que pueden aparecer si es una síndrome de Sjögren por artritis o si es síndrome de Sjögren solito, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por su atención.